nuevamente a través de este medio. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes, de hablar de todas las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo, pero es un gusto poder acercarnos, aunque sea de esta manera, con ustedes y poder aprender de nuestro Dios y poder compartir su mensaje. En esta hora, en forma especial, quiero volver a compartir este mensaje con cada uno de ustedes para que sigamos reafirmando nuestra fe y sigamos también reafirmando lo que como adventistas del séptimo día tenemos en nuestras creencias, en nuestras doctrinas. Hay un proceder muy complejo en todos los medios, en la iglesia, desde antes de la pandemia, personajes que han estado atacando a la iglesia o diciéndole a la iglesia que ya no se debe predicar las profecías bíblicas, que ya no se debe hablar del asunto de la bestia, del libro de Daniel y de Apocalipsis, del cuerno pequeño, ya no se debe hablar ni enseñar del papado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso he estado predicando este mensaje, recordando las bases en las cuales nuestra iglesia adventista fue fundada, por el cual estamos, cuál es nuestra razón de existir como pueblo adventista, y por eso decidí también de nueva cuenta compartir este mensaje con ustedes. Pero ¿qué les parece si antes inclinamos el rostro y buscamos a Dios en oración? Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora hemos de tocar este mensaje que en muchas ocasiones, Señor, ha generado polémica, ha traído discusión y debate que no debería. Pero, Señor, en esta hora queremos presentarlo en tu nombre, dirigidos por ti, dirigidos por tu palabra y el Espíritu Profecía. Suplicamos, Señor, que tú nos guíes, que tú estés con nosotros y nos ayudes a comprender mejor, Señor, tu palabra y lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lo que les estaba mencionando hace un momento, de que hay ya personas que están predicando abiertamente en la iglesia esto desde antes de la pandemia, y yo comencé a hablar, a tratar de que volver a poner las bases en conjunto con algunos otros colegas que han estado enseñando a la iglesia cómo se debe, y les voy a mostrar la evidencia. Hay un video por allí que ha estado funcionando o saliendo. Adelanto las diapositivas. Redes sociales, no sé quién sea este hombrecito, no sé quién sea este fulano, pero ha estado generando mucha polémica en las redes. No sé cuál era el contexto de su predicación, tampoco hacia qué iba enfocado, porque no está completo el mensaje. Pero en este video, donde se le está criticando y señalando, él menciona cosas muy interesantes y que nos llama la atención a nosotros como pueblo adventista por las cosas que se están presentando allí. Me hubiese gustado tener todo el tema en general, solamente tenemos esta parte y lo voy a poner porque eso es un mensaje que he escuchado no solamente en este video, sino he escuchado este mensaje en muchas iglesias por varios líderes como ancianos, tanto como pastores, que han estado predicando y diciendo que no se debe predicar profecías en las iglesias, que no es adecuado, que no es apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo veo este video, me inquieta un poco más, porque ya hasta se está difundiendo esto de parte de la iglesia adventista en los medios, en las redes sociales. Vamos a verlo y vamos a sacar conclusiones de este video. Escuche bien. Pero hay gente en la iglesia adventista que piensa que hablar de las profecías es estar hablando del Papa y del cuerno pequeño y de la persecución y estar hablando de la ley dominical. Y mire, yo le decía hace unos miércoles atrás que ya yo estoy cansado de la persona ¿Cómo? A ver. Que en la iglesia adventista hay personas que creen que las profecías son hablar del Papa, hablar del cuerno pequeño, de las persecuciones, y no es así. No es eso lo que enseña el mensaje profético.
Y dice que él ya Lo voy a está decir para que cansado. nadie se le ocurra mandarme por internet. Y vean este show, parece más de otra denominación religiosa. Vean el show que arma. Cada vez que alguien se encuentra con un artículo que se firmó la ley dominical en Alemania, todo el mundo a correr. Ahora sí, llegó la ley dominical. Y mire, un escándalo que llevamos años en escándalo. En escándalo. Y entonces ahí se ve la renovación espiritual, pastor. Ahora viene, ahora mira, ahora que viene Cristo Jesús. Y entonces se reúnen y están 2 semanas estudiando, 2 semanas. Porque cuando se dan cuenta que la ley dominical realmente fue por allá, por Gurutungo abajo. Entonces es como una cosa, es como primer impacto, que la gente que ve el programa se sientan metiendo cosas para que de la la adrenalina. Porque ustedes son más como una madre puede matar a esos hijos. Yo no puedo vivir así. Pues no vea los programas, mujer. No vea los programas. ¿Qué te está diciendo? Que no veas las profecías. Se enseñen. No las busques. Metiéndonos inyecciones supuestamente tan espirituales. Estudiando, a ver, allá que el decreto, salió el decreto. Pero son gente vacía, que solamente las mueve el viento. De momento la moda es la ley dominical, allá van con el tema. Si de momento la persecución, allá va la persecución. Si de momento llega la moda de las enemas, allá van con las enemas. Show, broma, relajo, burla. Wow, man. It's the Voy a quitar el video. No que allí es pastor adventista. No lo creo. No creo que sea pastor adventista. Pero espero estar seguro de lo que estoy diciendo, que no es pastor adventista, porque un pastor adventista jamás predicaría en contra de las profecías, de la enseñanza de las profecías, y jamás hablaría de esa manera burlándose de las profecías y de lo que se enseña dentro de la iglesia adventista. Y cuando escucho esto, cuando escucho a un líder, a un pastor enseñando a la iglesia de que no se debe predicar de profecías, hablar de profecías, enseñar las profecías, y diciendo que no es el lugar, que no es el momento, que no es el tiempo, digo, ¿de dónde salieron estos hombres? ¿En dónde fueron instruidos? ¿Quién los capacitó? Y no solo eso, ¿quién les autorizó la entrada a la iglesia para ser líderes de la iglesia? ¿De dónde sacan ese contexto? Y vuelvo a repetir, esto no es nuevo para mí. El haber visto este video solo reafirmó lo que he estado viendo, lo que he estado viendo continuamente, a donde he ido, lo que he estado escuchando de algunos hermanos, lo que he estado palpando en distintos lugares. Hace un tiempo a mí me invitaron a predicar en una iglesia ahí en Chetumal, y fui a predicar, y los hermanos ya me habían dicho que predicara profecías. Los ancianos de iglesia querían profecías y me dijeron: pastor, hable profecías, a nosotros nos gusta el asunto de las profecías. Y dije: excelente, porque ese es el mensaje que nuestra iglesia tiene que estar dando. Pero cuando yo llego allá a la iglesia, me topo con el pastor del distrito. Y entonces el pastor era un joven, y se me acercó y me dice: pastor, sé que los ancianos ya hablaron contigo, sé que te expresaron y te dijeron que hables de profecías, pero yo quiero suplir, me dice él, que no hables de profecías. Habla mejor, y escucha, habla mejor de un tema cristocéntrico. Y me impactó y dije: oye, tú como pastor, como mi colega, me dices que yo hable de otro tema y que no hable de profecías, porque para ti las profecías no. Dije: wow, te voy a tener que mandar de nueva cuenta al seminario. ¿Qué seminario teológico saliste, o quién te enseñó Daniel y Apocalipsis en el seminario teológico? Porque la Biblia es clara.
Las profecías, el centro del mensaje. Es impactante lo que se está presentando hoy en día, lo que se está dando hoy en día, que la gente está absorbiendo en la iglesia y siguiendo. Porque hay muchas personas en la iglesia y porque no quieren leer y no quieren estudiar, no entienden las profecías, aplauden este tipo de mensajes. Piden sabiduría a Dios para comprender el mensaje. Las preguntas se tienen que hacer. ¿Debe la iglesia adventista dejar de predicar profecías entonces? ¿Ese es el nuevo rumbo que tiene la iglesia adventista del séptimo día? ¿Desde cuándo se tomó ese rumbo? Esa ideología dentro de la iglesia, el video que acabamos de ver, es muy claro lo que está. Él ya está cansado de escuchar de la ley dominical, del papá, escuchar de las persecuciones, etcétera. Ya está, dice que ya está fastidiado de eso. Profecías. Y aparentemente dirigente, un administrador de la iglesia, y dije, wow, ¿hasta dónde hemos llegado entonces? Y que Dios lo reprenda tremendamente por lo que está haciendo. Esto tenemos nosotros que analizarlo, y analizarlo en todo el contexto de la iglesia adventista, la iglesia militante, la iglesia que fue llamada para predicar el evangelio en este tiempo. O ya no debe predicar la iglesia adventista de la ley dominical y del papado. Esto ya terminó, se acabó entonces, esto quedó en el pasado, ya no existe más, no deberíamos nosotros abrir la boca en este sentido. Tenemos que quedarnos callados. ¿De qué se trata todo este enrollo? Y quiero que vayamos analizando parte por que este estudio nos muestre si debemos o no seguir predicando profecía y de las persecuciones que vienen para el pueblo de Dios. Lo primero que quiero que analicemos, que veamos, que está ahí en sus pantallas, en la diapositiva, lo conocen muy bien, se identifica muy bien, es el logo de nuestra iglesia. De ahí ya le quitaron el mundito y nada más quedó ahí la flamita. Pero este es el logo original de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Este logo lo tomé. Este logo de nuestra iglesia está formado por algunos elementos. El mundo representa el mundo al que se le tiene que predicar el mensaje. La Biblia, que es el fundamento de todo lo que nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, etcétera, que es la palabra de Dios. Aparece la cruz, en la cual nos dice que el mensaje central de nuestra iglesia es cristocéntrica, es Cristo Jesús. Pero también aparecen por allí tres líneas, tres rayitas. Y esas tres rayitas allá a un lado, mano derecha mía, quizás mano izquierda de ustedes, no lo sé, aparece ahí en la pantalla donde dice la llama. ¿Qué significa? Es una flama, es una llamita encendida. Pero al estar en tres partes, esa llamita representa, y vean lo que dice allí, está conformada por tres líneas. Estas tres líneas representan, dice allí, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. A ver, otra vez, a ver. Si ya no debemos predicar profecías nosotros, si la iglesia adventista no debe predicar profecías, ¿por qué su logo está basado en un mensaje profético que aparece en Apocalipsis 14? Es ilógico. Y es ilógico decir que no se debe predicar profecías, porque la base de la predicación del evangelio en nuestra iglesia adventista tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles que aparecen en Apocalipsis 14. Anteriormente, el logo que teníamos en nuestra iglesia adventista aparecían los tres angelitos dándole la vuelta a un mundo con sus trompetas, tocando sus trompetas. Ese era el logo anterior que teníamos en la iglesia adventista. Y estaba bien claro, estaba bien presente y bien definido en nuestras cabezas que la iglesia adventista, su función principal, su labor principal aquí en la tierra era predicar el mensaje de los tres ángeles.
y hasta el día de hoy no ha cambiado, sigue siendo el mismo y aparece detallado en el logo de nuestra iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue levantada en este tiempo para predicar y proclamar el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje profético. Es un mensaje profético. Su logo es la evidencia clara del mensaje que tiene la Iglesia Adventista, la labor que tiene la Iglesia Adventista. Que esa es su misión de la Iglesia Adventista, por la cual fue hecha, por la cual fue creada, para la cual fuimos llamados. Predicar el mensaje de los tres ángeles. Y ahora sí quiero llevarles a la Biblia. Y vamos a ir a Apocalipsis 14. Voy a mover tantito mi pantalla ahí. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a ir desde el versículo 6 y vamos a analizar ese mensaje profético, el cual es la columna vertebral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la predicación del Evangelio, que es el mensaje de los tres ángeles. Y aparece ahí desde el versículo 6, dice Juan: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Vi a otro ángel. ¿Por qué dice Juan vi a otro ángel? Y se supone que es mensaje de tres ángeles, porque es porque cuando usted abre la escritura, usted va a encontrar que Dios le había dado. Como por ejemplo, usted empieza a leer desde el capítulo 8, 9, 10 y 11 y está hablando de algunos ángeles, como por ejemplo los cuatro ángeles que detienen los puntos cardinales, los vientos en los cuatro puntos cardinales, los vientos de destrucción. Y luego también ve a ángeles que tienen las 7 trompetas, que serán las 7 trompetas, y también están realizando otra función. Por eso aquí Juan dice que volaba en medio del cielo, porque tan pronto termina estos tres ángeles, con esto que vamos a leer ahorita, aparecen otros ángeles más, los que se le dan las plagas, otro que va a cegar, incluso hay uno que lleva el sello de Dios para sellar a los habitantes de la tierra. Pero en especial, aquí en Apocalipsis capítulo 14 aparece estos tres ángeles, y incluso son muy importantes porque Juan los enumera. Dice que ve a otro ángel, pero estos los enumera, los otros también los enumera, pero en sus funciones que está realizando. Pero estos tres tienen una misión importante y especial, diferente a la de los demás. Vean lo que dice el versículo 6. Vi a otro ángel que volaba en medio del eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza, lengua y pueblo. Y este es el mensaje eterno, este es el evangelio eterno. Decía: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En primer lugar, el primer mensaje que tienen los ángeles en estos tres mensajes, el primer mensaje de anuncio que hay a los habitantes de la tierra, en este mensaje profético que la Iglesia Adventista tiene que enseñar, es que hay un juicio. Un juicio que ya comenzó, un juicio que se está llevando a cabo, y es un juicio que aún no ha terminado y está por terminar. Dice: temed a Dios y dad gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado, ya está el juicio. Empezó a funcionar el juicio de Dios, y la tierra debe entender que comenzaron a ser juzgados, que sus vidas comenzaron a ser juzgados. Versículo 8. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Hay una advertencia aquí. Se nos dice que ha caído alguien, que ha caído una ciudad que se llama Babilonia. Bueno, eso ocurrió hace muchos años, así que no debería importarnos. Pero cuando nosotros entendemos que las profecías están hablando en un lenguaje diferente al de nosotros, un lenguaje simbólico, y nos habla en un contexto simbólico, nos dice que son cosas que representan otras. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 17, entendemos claramente a quién se refiere este ángel cuando habla de Babilonia la grande. Y en Apocalipsis 17 se dice que Babilonia la grande es la madre de todas las rameras, la gran ramera. ¿Y quién es esa gran ramera? Para poder saber de qué nos está hablando este ángel, porque hay un juicio que ya empezó y dice que ya cayó Babilonia la grande. Esta Babilonia la grande, la madre de todas las rameras,
la gran ramera llamada en Apocalipsis 17, dice: y todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Es decir, que a esa Babilonia a la que se está refiriendo el ángel, muchos en la tierra lo han seguido y han vivido inmoralmente. Dice que tenemos que tener presente quién es Babilonia la Grande. Porque un mensaje, para poderse entender, necesitamos tener todo el contexto y saber qué significa cada simbolismo, cada palabra que aparece allí. El segundo ángel nos hace mención a Babilonia la Grande, que ha caído y que muchos de los habitantes de la tierra han bebido, dice allí, del vino y la furia de su inmoralidad, cosa que a Dios no agrada. Por lo tanto, tenemos que saber de quién habla para no mezclarnos con Babilonia la Grande, con esa ramera. El versículo 9 dice: y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente y en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos. Ahora, el tercer ángel está hablando de una bestia, de que se va a adorar a esa bestia, se va a adorar a esa imagen. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es esa imagen? En Apocalipsis 13 nosotros encontramos el mensaje en relación a esa bestia, a su imagen, que se le adora, que se pone un sello en la mano y en la frente, que no se va a poder ni comprar ni vender, y habla de que perseguirá a los santos y atacará a los santos. Si este es el mensaje de los tres ángeles, que hablan de juicio, que hablan de una ramera llamada Babilonia, que Babilonia quiere decir confusión, que confunde al mundo y lleva a todos a través de ellos en su inmoralidad, y muchos lo siguen, y habla de una bestia que va a ser adorada y su imagen, y que va a perseguir a los santos y va a hacer guerra contra los santos, entonces necesitamos saber nosotros quién es la bestia, quién es Babilonia y cuándo comenzó ese juicio, porque el fin del juicio terminará con fuego y azufre. Y ese es el mensaje de los tres ángeles, y ese es el mensaje que tiene la iglesia adventista que dar hoy en día. Esa es su misión, esa es la misión para la que fue llamada. Ese es el ideal por el cual fue creado este pueblo, el de presentar el mensaje de estos tres ángeles a todo el mundo en esta generación. Y si nosotros entendemos un poquito Apocalipsis, recordemos que Apocalipsis fue escrito para el tiempo del fin. En otras palabras, es un mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero este mensaje, volvemos al tema, este mensaje de los tres ángeles es lo que la iglesia adventista fue llamada a hacer, es lo que la iglesia adventista tiene para hacer hoy en día. Ahora, voy a llevarles también a algo inquietante, algo que a mí no tengo cabellos, pero me pone los pelos de punta de los brazos, de las piernas y de mis cejas y hasta de la barba. Y me molesta, me irrita este tipo de cosas. Son ideas trastornadas que se están enseñando hoy para dejar de predicar las profecías. Ideas trastornadas que se enseñan hoy para dejar de predicar las profecías, y no afuera, dentro de nuestra iglesia. Número uno, se nos dicen que no son para nosotros estas profecías, que no son para nosotros. No son para nosotros. Y entonces, ¿para quién son? Porque el mensaje profético de Daniel y de Apocalipsis son para el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Una vez más lo voy a repetir. El mensaje de Daniel y Apocalipsis es un mensaje para el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Y si esto no es para nosotros, entonces nosotros no somos el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Vamos a entenderlo, El mensaje profético de Daniel y de Apocalipsis es un mensaje para el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Y si nosotros decimos que no es para nosotros, entonces nosotros estamos diciendo que no somos el pueblo de Dios. Número 2,
que no se pueden entender, que no las pueden entender. Y esto es caer en el mismo contexto de la Iglesia Católica hace tiempo atrás, cuando se le decía al pueblo que las escrituras no eran para todos y que no todos la podían entender. Es más, cuando se daba la misa, los sacerdotes la leían en latín para decirle a la gente, ya ven, no lo van a entender, no se entiende, ¿entendieron algo? No lo van a entender. No se les leía en el idioma original del pueblo. De hecho, no existían las escrituras en el lenguaje original del pueblo hasta que vino la Reforma Protestante. Y aparte de eso, le daban la espalda a la gente, leían la escritura dándoles la espalda al pueblo, como diciéndoles que nadie las puede entender, nadie es merecedor de entender ese mensaje y que solo ciertas personas podían hacerlo. Déjeme decirle que las profecías las puede entender todo aquel que es parte del pueblo de Dios, porque es un mensaje de parte de Dios para su pueblo. El problema no es que no se pueda entender, el problema es que no se quiere entender. Porque si quisiéramos, estudiáramos todo el Antiguo Testamento, lo escudriñaríamos las escrituras todos los días, leyéramos todos los mensajes proféticos que hay en la Biblia, desde profetas menores, profetas mayores, estudiaríamos todo el Nuevo Testamento y esto sería mucho más fácil. Recuerden que la Biblia es su propia intérprete y todo lo que está en las profecías, los simbolismos, aparecen representados ya en la misma escritura, están allí. Así que es fácil entenderlo cuando tú estudias las escrituras, cuando tú quieres estudiarlo y cuando tú lo buscas. No las puede interpretar cualquiera, parecido a lo que estamos viendo. No las puede interpretar cualquiera, lo que les decía hace un momento. Y hay personas incluso hoy en día dentro de la iglesia adventista que por el simple hecho de que tú eres un hermano sin estudio, sin preparación teológica, dicen no puedes tú interpretar estos conceptos teológicos, necesitas tener los estudios suficientes y solamente alguien que tenga un posgrado, maestría o doctorado puede tener esa capacidad de poder interpretar bien las escrituras. Eso es un error tremendo también. El Espíritu Profecía, la sierva de Dios, dice que para el tiempo del fin, los que presentarán la amonestación al mundo por medio de las escrituras no van a ser los teólogos prominentes o los más preparados en el área teológica. Dice que va a ser la gente más humilde que consagró su vida a Dios y aún sin tener estudios, ellos presentarán la palabra de Dios. Así que, ¿quién las puede interpretar? Cualquier persona que sea parte del pueblo de Dios, que desee estar en el pueblo de Dios, puede interpretar las escrituras al pie de la letra. Que son pérdida de tiempo. ¿Para quién? Para mí no son pérdida de tiempo, al contrario, nos muestran en dónde estamos parados, qué ha pasado en tiempo atrás, para poder dar los pasos con confianza, y nos muestra que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y que lo que viene nos enseña hacia dónde tenemos que ir. Para mí no es pérdida de tiempo, al contrario, es parte que muestra mi salvación, hacia dónde tengo que dirigirme si quiero ser salvo. Que no son cristocéntricas. Hace un momento yo les comentaba eso. No son cristocéntricas, dicen ellos. No son cristocéntricas. Pero si Apocalipsis comienza diciendo revelación de Jesucristo, el mensaje central de las profecías es Cristo Jesús. ¿Cómo pueden decir eso? Pero una de las ideas trastornadas que se están enseñando hoy, y las otras las voy a mencionar rápido, que produce miedo, produce temor y son mensajes alarmistas. No debe producir temor aquel que está entregado a Dios, consagrado a Dios, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una. Y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es un mensaje alarmista? Sí, es un mensaje alarmista. De hecho, cada adventista del séptimo día debe ser alarmista, porque debe alarmar a la gente para que se prepare, decirle a la gente va a ocurrir esto, muévanse. Cuando viene un temblor y suena la alarma sísmica, ¿qué te está diciendo? ¿Te está diciendo que entres en pánico, que tengas miedo? No, te está diciendo muévete, levántate, sal de los edificios, busca un lugar donde puedas salvar tu vida. Es lo mismo que te está diciendo las profecías. Muévete. Busca un lugar, busca las cosas que son necesarias, que aparecen en las escrituras para que salves tu vida. Es un mensaje alarmista. No dan ningún beneficio. Bueno, a mí sí me dan beneficio. Me enseñan acerca de mi salvación,
lo que está ocurriendo. Cuando yo voy manejando en la carretera y yo no veo las señales de tránsito, puedo cometer una infracción o puedo tener un accidente. Pero si yo las observo bien, no pasa absolutamente nada. Así que sí dan un beneficio. Las escrituras a mí me muestran cómo debo vivir, qué tengo que hacer en el tiempo que viene. Las profecías me muestran eso. Y es de un gran beneficio para mí que soy parte del pueblo de Dios. Que ni son para nuestro tiempo. Vuelvo otra vez a recalcar. Las escrituras, las profecías fueron escritas para el tiempo del fin. Perdón, las profecías fueron escritas y selladas para el tiempo del fin. Si nosotros no somos el pueblo en el tiempo del fin, o este tiempo que estamos viviendo no es el tiempo del fin, entonces sí no es para nuestro tiempo. Cada quien le pone y le quita. Mucho cuidado. Eso no es así. Las escrituras incluso nos enseñan, y las mismas profecías dicen que si nosotros le quitamos y le ponemos a las profecías, podemos perder muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y podemos recibir plagas y castigos tremendos por hacer eso. A la Biblia no se les puede quitar ni poner. En la interpretación debemos dejar que la misma Biblia sea la que se interprete por sí misma. Y vamos a la escritura. Para ir saliendo de estas ideas terroríficas que se están enseñando dentro de la iglesia. Vean lo que dice el libro de Daniel, por ejemplo. A Daniel se le dice: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de un lado para el otro y se incrementará el conocimiento. Eso dice el libro de Daniel. También allá en el versículo 9, y le dijo: anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En capítulo 2. A Daniel se le dice que todo lo que está viendo en sus visiones, todo lo que él escribió en ese libro, todo lo que él entendió de las visiones y no los compartió, iban a estar selladas esas palabras, iban a estar sellado ese mensaje para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Es decir, que el mensaje de Daniel no era para el pueblo de Dios que vivía en el tiempo de Daniel, sino que el Señor lo escogió a él para que en ese tiempo que Daniel estaba viviendo se mostrara su poder y que la palabra de Dios se cumple. Y desde aquel entonces hasta nuestro día, que es el mensaje, cuando nosotros lo leemos, vemos que la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra desde aquel entonces. Pero el mensaje de Daniel era para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, no para su tiempo. Y a Daniel se le dijo eso: sí, sella las palabras de este libro. Vean lo que dice allí. Aquí a Juan en Apocalipsis 22 se le dice a Juan: y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro. Caso contrario a Daniel. A Juan en el siglo I se le dice: y no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, el tiempo del fin estaba ya a unos pasos de cuando a Juan se le da esta revelación y él la escribe. Así que el tiempo del fin comienza desde que Juan recibe esa visión y presenta el mensaje al pueblo de Dios hasta nuestros días hoy, porque Apocalipsis enseña que el tiempo del fin es hasta la venida de Cristo Jesús y los eventos que la preceden. Así que si nosotros estamos viviendo en ese periodo de tiempo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin somos nosotros. Por lo tanto, tanto el mensaje de Daniel como el de Apocalipsis, todo ese mensaje profético es para el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin y que somos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Más todos aquellos que escuchen el mensaje y se unan al pueblo de Dios. Y cuando digo el pueblo adventista, no me refiero a toda la iglesia adventista en general. Cuando digo el pueblo adventista, es aquellos que realmente se están preparando para recibir a Cristo Jesús en gloria y majestad. No aquellos que nada más tienen un título de adventista del séptimo día, como el pastor que estaba predicando allí en ese tema. Porque el pueblo de Dios ve las profecías, escudriña las profecías, se prepara para ese entonces y predica ese mensaje. Ese es el pueblo de Dios. De hecho, la sierva de Dios dice que nuestra iglesia adventista es la iglesia militante, de la cual saldrá
la iglesia remanente, de la cual saldrá la iglesia triunfante, y a la cual se le unirán mucho pueblo que está afuera. Por eso está la advertencia y el llamado en Apocalipsis, donde se le dice a su pueblo, el Señor: salid de Babilonia, pueblo mío, dice allí. Así que Dios tiene pueblo en todas partes, en todas las denominaciones religiosas, no solo en la iglesia adventista, pero de la iglesia adventista saldrá el pueblo, el que se le llama la iglesia triunfante, y es a la iglesia adventista a la que se le encomendó dar este mensaje. Por eso yo digo que no todos los adventistas son pueblo de Dios si no se están preparando, si no están buscando a Dios con todo su corazón y no están predicando el mensaje profético. Es que no se entiende, es que entonces tú no eres parte del pueblo de Dios, porque tienes que entenderlo. Daniel en capítulo 12 dice que los entendidos heredarán el reino de los cielos. Y si tú no has entendido ese mensaje profético y te da flojera y no lo puedes entender y te cuesta trabajo, es porque tú no quieres entenderlo, porque tú no buscas la dirección de Dios. Y mientras tú no lo entiendas y no lo escuches y no te gusta estudiarlo y escudriñarlo y presentarlo, desde allí tú estás diciendo: no soy parte del pueblo de Dios. Porque este mensaje profético es un mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por lo menos tienes que entenderlo. Ahí en Apocalipsis 19, vean lo que dice aquí. El ángel me dijo a Juan: escribe: bienaventurados los que han sido llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Hablando de Jesús, porque Apocalipsis es un mensaje cristocéntrico. El centro del mensaje es Cristo Jesús y la segunda venida. Vean lo que dice allí: las bodas del Cordero. Y me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios, no de cualquier persona. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, el ángel que le hablaba a Juan, que tienen el testimonio de Jesús. Ojo con eso, que tienen el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Otra vez: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El centro de las profecías es Cristo Jesús, y Jesús es el espíritu de la profecía, quien revela la profecía, quien entrega ese mensaje, y todo lo que se enseña ahí es de Cristo Jesús. Por lo tanto, todo el espíritu de profecía que está en la Biblia y que está en los escritos que nosotros tenemos en nuestra iglesia de Elena White son parte del mensaje que es para nosotros hoy y que tenemos que predicar. Y que es el centro Cristo Jesús, y que Cristo Jesús es el quien nos da la indicación de ir y predicar el evangelio. Veanlo, vamos a mostrárselo desde el primer versículo de el libro de Apocalipsis. Ahí en el capítulo 1 comienza Apocalipsis diciendo: la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis en sí significa revelación. Y cuando nosotros comenzamos estudiando Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, desde allí nos dice que todo el mensaje profético de Apocalipsis es cristocéntrico. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando pronto. Por lo tanto, tenemos que estar presentes en esto, porque este mensaje para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que es revelación de Jesucristo, dice que nos enseña que hay cosas que están por suceder pronto. Dice: y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, nuevamente, de todo lo que ha visto. Y luego dice el versículo 3: bienaventurado, es decir, gozoso, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. En otras palabras, aquel que dice que ya no se debe predicar profecías en la iglesia adventista, que no sirven para nada y que no debemos de estar perdiendo el tiempo en esto, no es parte del pueblo de Dios. Porque aquí mismo el Señor nos dice: bienaventurado el que lee las profecías y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas escritas en ellas.
porque el tiempo, dice allí, está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de parte del que es y que era, que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, dice allí, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Es un mensaje cristocéntrico, las profecías. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para predicar el evangelio, para ministrar su palabra, para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún dice allí, los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Más claro ni el agua. Aquí desde el capítulo 1 se nos dice que es revelación de Jesucristo, que nos muestra lo que está por acontecer, nos habla del que somos sacerdotes, que debemos ministrar, que tenemos que escuchar, leer y guardar estas profecías, prepararnos para lo que ha de venir, y también nos habla de la segunda venida de Cristo Jesús, y que Él es el alfa, la omega, dice el Señor, el todopoderoso, el que ha de venir. Por lo tanto, como iglesia adventista, nosotros tomamos este mensaje para nosotros, como pueblo de Dios, lo entendemos y lo compartimos para que muchos puedan ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Vean esto, también en el último capítulo de la Biblia, también dice aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo soy Juan, soy el que he oído, dice Juan, da testimonio de esto, y visto estas cosas. Cuando las oí, las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Otra vez la advertencia: el que es injusto, haga injusticia todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; el que es justo, haga justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Yo soy el alfa, la omega, vuelve a decir, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la ciudad. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros. Ya les hablé la vez pasada de quiénes son los perros: los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Los perros son aquellos que, teniendo el plato, el manjar, la comida, prefieren su vómito, prefieren volver a la vida antigua, desprecian el mensaje profético y quieren vivir solamente de migajitas. Y aquí el Señor dice: yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se dan cuenta de todo lo que habla Apocalipsis? De todo lo que habla las profecías. Que este mensaje profético que está en Daniel y Apocalipsis nos enseñan de Cristo Jesús, lo que hace por nosotros hoy en día, lo que tenemos que hacer nosotros si queremos ser salvos, lo que nos enseña acerca de lo que ocurrirá antes y después de su venida, del cual tenemos que prepararnos, y nos dice que es el mismo Cristo Jesús que mandó ese mensaje, que da ese mensaje para su pueblo que vive en el tiempo del fin. Debemos entonces predicar las profecías. Debemos entonces enseñar las profecías, hablar de las profecías, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y de lo que está por ocurrir. ¿Sí o no? Vean lo que sigue diciendo allí. Apocalipsis 22 dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, digan: ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Yo advierto a todo el que oye las palabras de las profecías de este libro. Oiga eso. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de las profecías, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Debemos predicar entonces de profecías. La Biblia nos enseña que sí. La misma Biblia nos dice que es un mensaje de Dios para su pueblo en el tiempo del fin, que es un mensaje cristocéntrico que es dado por Dios y que hay un mensaje de advertencia para su pueblo para que se prepare por las cosas que están por ocurrir y para que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Eso nos enseñan las profecías. Y también nos dice que es el mensaje que se tiene que proclamar en este tiempo, enseñar en este tiempo, y es el mensaje que fue dado a la iglesia adventista y que la iglesia adventista debe predicar. También nosotros encontramos en nuestra iglesia adventista, en nuestras 28 creencias, en las creencias fundamentales de la iglesia adventista, en la creencia número 18, el asunto del don de profecías. Y dice allí, en nuestras creencias fundamentales, dice uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una de las características distintivas de la iglesia, pero no cualquier iglesia. Vean lo que dice ahí, distintivas de la iglesia remanente, y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establece con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas toda enseñanza y toda experiencia. Nosotros en nuestras 28 creencias tenemos el don de profecía dado por medio de Elena White, que también está en la Biblia, y que Elena White solamente complementa lo que ya está en la Escritura para que se entienda mucho mejor. Pero el don de profecía es una de nuestras 28 creencias fundamentales que están en la iglesia adventista del séptimo día. Y esa creencia del espíritu de profecía está dada en unos escritos, en unos libros que nosotros conocemos muy bien. Ahí está en su pantalla. Y en esos libros, en esos escritos, aparece el mensaje de los tres ángeles bien detallado, bien definido, bien explicado. Y hablan de la ley dominical, y hablan del papado, y hablan de la persecución y las abominaciones que vendrán contra el santuario y contra el pueblo de Dios. Y es parte de nuestras doctrinas fundamentales, nuestras creencias fundamentales en nuestra iglesia. El espíritu de la profecía, y ahí aparecen algunos libros donde se habla de esto. El conflicto de los siglos. ¿Quién no tiene el conflicto de los siglos en su casa? Y desde que usted comienza leyendo el conflicto de los siglos, usted se da cuenta de toda la historia que muestra el conflicto de los siglos y que va en paralelismo a la historia universal de esta tierra. E incluso nos enseña eventos que aún no han acontecido y que están por acontecer. Joyas de los testimonios también habla de eso. Eventos de los últimos días también habla de eso. Yo estoy leyendo ahorita otro libro que no puse ahí, que también es una compilación de los escritos de Elena White, que se llama Historia de la Redención. Y es impactante lo que habla allí, y ahí está inmerso el mensaje de los tres ángeles. Habla de la bestia, del cuerno pequeño, habla de persecución, habla del papado, habla de la ley dominical. Y si esto es parte de nuestra iglesia, de una de las creencias fundamentales que tenemos que tener, que debemos conocer y debemos predicar, vuelvo a preguntar, ¿debemos predicar las profecías, sí o no? ¿Debemos nosotros enseñar del papado, sí o no? ¿Debemos enseñar de las persecuciones que vienen, sí o no? ¿Y de las que pasaron, sí o no? ¿Debemos enseñar acerca del cuerno pequeño, sí o no? ¿De la ley dominical, sí o no? Si nosotros estamos viendo claramente que nuestro logo está enmarcado el mensaje de los tres ángeles, y que el mensaje de los tres ángeles habla del papado, habla del cuerno pequeño, habla de Babilonia, habla del juicio, habla de todo eso, y que es el mensaje que tenemos que presentar al mundo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia se nos enseña que las profecías son cristocéntricas, que el mensaje profético es para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, y nosotros somos el pueblo de Dios en el tiempo del fin, y que en una de nuestras creencias fundamentales aparece el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía nos enseña el mensaje de los tres ángeles y nos lo describe tal cual. Entonces tenemos que predicarlo, sí o no. Que somos alarmistas. Vean lo que dice el mismo espíritu de profecía para que usted lo entienda mejor. Dice allí: la alarmante advertencia de la profecía
se dirige a cada alma. ¿Para quién es este mensaje? Para cada alma. Para todo el que quiera creer y acepte y tenga la vida y quiera tener vida eterna. Dice la alarmante, así que sí somos alarmistas, la alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, dice allí. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestra que este gran evento está cercano. Las profecías sí es un mensaje alarmista. Y nosotros debemos hacer sonar esa alarma para que muchos no sean sorprendidos y que puedan ver y puedan convencerse, tener el conocimiento de que todo lo que está en las profecías son acontecimientos que ya pasaron, que están pasando y que están por ocurrir. Y debe ser un mensaje de alarma para despertar a la iglesia, despertar al pueblo de Dios, para que se prepare para el regreso de nuestro Señor. Vean lo que dice esta otra gema del Espíritu Profecía. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes, que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia le preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y su imagen en Apocalipsis 14, hablando del mensaje de los tres ángeles, debieran inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren, dice, fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en este tiempo, dice la sierva de Dios. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas, porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. No se quiere hablar de profecía, no se quiere alertar, no se quiere sonar la alarma para que despierte la gente. Las muchedumbres prefieren mejor otro tipo de temas, temas que tienen que ver con sentimientos, emociones, que tienen que ver con qué bonito, Dios nos ama, Dios nos acepta tal cual, al grado que ya se están introduciendo dentro de la iglesia ideologías que Dios aborrece, como el LGTB, y con la idea de que Dios nos ama y nos acepta tal cual somos, y se está introduciendo en la iglesia y se le está aplaudiendo y se está aceptando, cuando Dios no tolera este tipo de situaciones. Hay más picazón por escuchar otros temas que las cosas que Dios dice. Ahí dice Pablo, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán profecía, no van a querer eso, como hablaba ese pastor hace un momento en el video que les mostré. No quieren eso, ya no se desea eso, mejor otras cosas, algo que esté más tranquilo, más suave, algo más bonito, algo más emocionante que esas cosas. Y la sierva de Dios dice que ya estamos en ese tiempo. Y dentro de nuestra iglesia está pasando esto y se está presentando este tipo de situaciones. Vamos a ver otra gema para que ustedes se den cuenta. Dice, los que abogan por estas teorías presentan declaraciones de las escrituras, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas, en realidad no lo eran. Y sin embargo, muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Hay que estudiar, dice la sierva de Dios, diligentemente las profecías de Daniel y de Juan, que es Apocalipsis. Se están presentando teorías, ideologías que no tienen sentido y buscando versículos, sacándolos de contexto y aplicándolos para poder aprobar las cosas que ellos quieren vivir dentro de la iglesia. Y por eso la sierva de Dios dice, hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y de Apocalipsis. La iglesia adventista debe predicar, debe estudiar, debe enseñar las profecías a como de lugar. Vean lo que dice la profecía como fundamento de nuestra fe, dice el Espíritu Profecía. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética. Por lo tanto, ese tipo yo no lo considero
un pastor de la iglesia adventista, un pastor de nuestra denominación, un pastor llamado por Dios. Porque si fuera un predicador de Dios, un pastor de Dios, predicara la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Ojo con eso. Dice la profecía como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Que quede grabado eso en nuestras cabezas. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque todo está ligado, todo está unido y todo tiene un paralelismo común en el plan de la salvación. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo mensaje, es el plan de salvación de Dios por su pueblo. Por lo tanto, no lo podemos hacer a un lado. Voy a mover tantito la pantalla una vez más y vean esta cita. Y esta cita a mí me fascina, me gusta mucho esta cita, porque no va a haber ninguna excusa presentada delante de Dios cuando tenemos un manual tan claro en nuestras manos que debemos de seguir. Vean lo que dice: la ignorancia. Por eso aquellos que dicen es que no se entiende, es que es difícil de entenderlo, dice aquí la escritura: la ignorancia, dice el Espíritu de Profecía, perdón, la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano, la Biblia, una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, es que sí lo quería hacer, pero es que cuesta trabajo. No basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los pastores, ministros, dicen serlo. O sea, no nada más escuches lo que dice tu pastor, pálpalo de la Biblia. Si no lo dice la Biblia, no lo sigas. Dice allí: la salvación de nuestras almas está, ¿en qué dice allí? Está en juego, y debemos escudriñar por nuestra propia cuenta las sagradas escrituras, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad. Nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa, dice allí, en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo, y no tiene por qué hacer conjeturas. Más clara ni el agua. Tenemos en nuestras manos un manual, tenemos en nuestras manos todas las indicaciones que nos muestran qué hacer y qué no hacer. Y si tú solo basas tu confianza en lo que se dice, en lo que un pastor dice, y no lo compruebas en las escrituras, no lo ves en las escrituras, estás perdido. No va a haber excusa, dice, ni aún en ancianos ni en jóvenes, por la ignorancia, porque tenemos ese manual en nuestras manos. Y tenemos las profecías en nuestras manos que nos dicen cómo ser salvos, qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Y si nosotros las despreciamos y las hacemos a un lado, no va a haber excusa alguna delante de Dios para decirle: Señor, es que no lo entendí, es que el pastor Freddy no lo enseñó, es que mi pastor de distrito nunca habló de profecías. Porque tú tienes que ir a la escritura, tú tienes que escudriñar las escrituras para entender el mensaje que Dios tiene para ti. Porque la salvación es personal. Aunque Dios tiene un pueblo, la salvación es personal. No te va a salvar ni el pastor, ni tu mamá, ni tu papá. No te va a salvar ni el anciano, ni el departamental, ni el administrador de la iglesia. La salvación es personal. Y si el presidente de un campo, el departamental, se pierden, es asunto de ellos, no asunto tuyo. Tú tienes que buscar tu propia salvación. Y está en las escrituras y en las profecías se nos advierte, se nos da el sonido de alarma para que hagamos las cosas como Dios dice. Vean Pablo lo que dice a la iglesia en Tesalónica. Dice allá en el capítulo 5, dice allá: no menospreciéis las profecías. Vamos a leer desde el versículo 16, que a mí me gusta mucho ese versículo. Dice: estad siempre contentos, siempre gozosos, orad sin cesar, no dejes de orar, sigue orando. Y ese no es todo el mensaje de la iglesia adventista. Dice: dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
alabarlo, estar contentos, estar gozosos y dar gracias, ser agradecidos. Pero el versículo 19 y 20 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Así que las profecías siguen vigentes dentro de la iglesia adventista y hay que predicarlas y hay que enseñarlas, aunque hable de la bestia, aunque hable del cuerno pequeño, aunque hable de la ley dominical, aunque hable de persecuciones. Se tiene que presentar, dice Pablo, no las menosprecies. Más bien, dice allí, examínalo todo, retén lo bueno, apartaos de toda apariencia del mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, dice, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Y no se queda allí, no se queda allí. Quiero que vean también a Pedro, ahí en la segunda carta, el capítulo 1 de Pedro, vean lo que habla acerca de las profecías. Vamos a leer desde el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo, hablando de que fue testigo de lo que se escuchó en el cielo en relación a Jesús, cuando estábamos con él en el monte santo, dice allí. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme, ojo con esto, la palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien, dice Pedro, en estar atentos a ellas como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Hacéis bien, dicen, estar atentos, en estudiarla. Y hoy hay que tener, dice Pedro, versículo 20, muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Es decir, no es un capricho de predicadores, no es un capricho de la iglesia adventista, de los miembros. Dice allí que esta es interpretación que es dada por Dios. Dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿debemos predicar profecías, sí o no? ¿La iglesia adventista debe enseñar las profecías, sí o no? ¿Debemos hablar de la ley dominical, sí o no? ¿Debemos alertar al pueblo de Dios de las persecuciones que vienen nuevamente, sí o no? Porque la historia se repite, dice el Espíritu en profecía. La historia bíblica se volverá a repetir para este tiempo. Y este es un mensaje de Dios para el pueblo que vive en el tiempo del fin y que dan identidad al pueblo de Dios. Y es el deber de la iglesia predicar este evangelio a todo el mundo en esta generación. ¿Por qué da identidad? Porque si nosotros no predicamos este mensaje de los tres ángeles, entonces no somos el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Da identidad cuando nosotros predicamos, entendemos este mensaje y lo predicamos y lo enseñamos en nuestra iglesia. Nos da identidad como pueblo de Dios que vive en este tiempo del fin. Porque este mensaje es un mensaje para el pueblo de Dios que vive en este tiempo. Por eso nos da identidad. Pero hay algunos que están predicando lo contrario, que no se debe predicar las profecías, que no se debe enseñar las profecías, que no es un mensaje cristocéntrico, que no se puede entender, que es pérdida de tiempo, etc. Vean lo que Pablo dice acerca de estas personas, 2 Corintios 11, que incluso Judas dice que se infiltraron dentro de nuestra iglesia. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, falsos líderes en la iglesia, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Te enseñan su credencial, soy pastor adventista del séptimo día. Y no es de maravillarse, dice ahí, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. De nueva cuenta. Así que no es gran cosa también que sus ministros se disfracen, es decir, no te asombres. No te asombres, así como hay pastores de Dios dentro de la iglesia, también está la cizaña, están los falsos ministros de Satanás dentro de la iglesia, llevando la contraria al mensaje de Dios, cambiando, dice Judas,
en libertinaje la gracia de Dios, cambiando el mensaje de Dios. Y estos se disfrazan como ministros de justificación y su fin será conforme a sus obras. Es decir, podrán presentarse como ministros de Dios con su credencial de pastor adventista, pero al presentar un mensaje contrario a lo que tiene la iglesia, un mensaje contrario a lo que enseña la Escritura, la santa palabra de nuestro Dios, al ir en contra de eso, ellos mismos están cavando sus propias tumbas. Porque Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Lo que siembra, eso se va a cosechar. Pero tenemos que tener presente que estas personas que enseñan que no se debe predicar el mensaje profético, que no se debe hablar del papado, de la ley dominical, de las persecuciones, aquellos que en tu iglesia están enseñando ese mensaje contrario a lo que es la iglesia adventista, a su fundamento, a lo que es su misión como iglesia adventista, que es el mensaje de los 3 ángeles. Aquellos que dicen que este no es un mensaje correcto para este tiempo, que está haciendo a un lado el mensaje de Dios para su pueblo en este tiempo, no son obreros de Dios, no son siervos de Dios, aunque traigan credenciales, aunque hayan sido nombrados en una junta directiva. Mucho cuidado con esto. Porque el pueblo de Dios ha recibido un mensaje en este tiempo, y es el mensaje profético al cual debemos prestarle mucha atención. Es el mensaje profético que debe ser predicado en este tiempo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es el mensaje de los 3 ángeles. El juicio de Dios. Babilonia la grande que está cayendo y que nadie más debe estar allí. Debe salir de allí el pueblo de Dios. Y número 3. La marca de la bestia. Su adoración y el castigo que viene por seguir a este tipo de situaciones. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Es parte de nuestras creencias fundamentales. Y todo aquel que enseña lo contrario a esto dentro de la iglesia adventista no es un siervo de Dios, no es un ministro de Dios. Por lo tanto, la misma Biblia nos aconseja esto. Yo ya di ese tema anteriormente. Ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo en este tiempo. Probad a los espíritus si son de Dios. Probad a ese líder si viene de parte de Dios. Si el espíritu que trae es de Dios o no. ¿Cómo? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, dice Isaías, entonces no les ha amanecido. Y tenemos que ir a la luz de la Escritura para ver si lo que dice y lo que vive realmente concuerda con la palabra de Dios. Si no está en esa sintonía, entonces no vienen de Dios, no son de Dios y no hay por qué seguirlos. No hay por qué seguirlos. A la ley y al testimonio, dice Isaías, si ellos no hablan de acuerdo con esto, estas palabras, es que no les ha amanecido, es decir, viven todavía en tinieblas. Hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Un tiempo que las cosas para el pueblo de Dios no van a mejorar y los ataques de Satanás van a ser constantes, van a ser mucho más dirigidos hacia el pueblo de Dios. Va a venir con todo lo que tiene, con todo lo que puede para destruir al pueblo de Dios. Y lo estamos viendo, ya lo estamos palpando. Y en las cosas que aparentemente son muy simples, estamos siendo infieles. Imagínense en las cosas duras que han de venir si vamos a mantenernos fieles de parte de Dios. El pueblo de Dios, hermanos queridos, tiene un mensaje para él escrito en las profecías para este tiempo. Y es un mensaje que tiene que compartir, que tiene que llevar, que tiene que presentar ante el mundo, sin miedo, sin ningún problema. Pero para poderlo presentar lo tiene que entender. Es decir, tiene que escudriñarlo, tiene que absorberlo, tener ese conocimiento. Y en el nombre de Dios presentarlo. Es nuestra misión, es nuestro deber, es parte de nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios en este tiempo. Y tenemos que estar listos y preparados, porque aún dentro del pueblo, el enemigo ha sembrado su cizaña, que está deteniendo el mensaje de Dios, que está atacando el mensaje de Dios, y que está haciendo que su pueblo se duerma, que no entienda, que no comprenda y que no se prepare. Por lo tanto, te invito a que tomes el tiempo para estudiar, para escudriñar las profecías
y para que lo puedas compartir con aquellos que aún todavía no conocen este mensaje, el cual los guiará a la patria celestial. Dios nos ayude a estar preparados y a hacer la parte que nos corresponda, y que también Dios nos ayude a estar preparados para no ser engañados por este tipo de personas que se estarán levantando en este tiempo para ir en contra de la verdad de Dios y perder al pueblo de Dios. Por eso dice la Escritura que engañarán si fuere posible, pero ese si fuere posible depende de tu preparación, depende de lo entendido que tú seas de las palabras de nuestro Dios. Para entenderlo hay que buscar sabiduría del cielo, que el Espíritu Santo nos guíe y escudriñar todos los días con gran devoción la palabra de nuestro Dios. Dios les guarde, Dios nos bendiga y Dios nos ayude a permanecer fieles hasta el día que Cristo venga por segunda vez.